Hola amigos, soy Carlos Ramírez López, para algunos, Dr. Ley. Voy a dar respuesta a las preguntas que se me hicieron ayer en el foro. Esto previo agradecimiento a sus organizadores, a Carlos Velázquez y demás compañeros en esta actividad. Voy a comenzar, tengo las preguntas aquí en mi pantalla y las voy a ir leyendo y les voy a ir dando respuesta. Primera pregunta, la señora Jean Richard Rosas. Ella dice, la guerra de Ucrania ha dejado más de 8 millones de desplazados internos y 6 millones han salido del país por ejecuciones extrajudiciales y ataques desproporcionados. Pregunta, explique sobre los lapsos procesales del posible juicio por crímenes de lesa humanidad y por qué cree que habrá justicia en Venezuela y cuál es la diferencia con Ucrania. Bueno, hay grandes diferencias con lo de Ucrania, pero también hay similitudes. Por lo menos en el tema migratorio de Venezuela se dice que son más de, y hay quien dice que sí, que pasa de 6 millones de venezolanos que hemos tenido que emigrar. Pero esta es mi respuesta. Lo que pudiéramos llamar como código de procedimiento en el proceso de la Corte Penal Internacional están definidos en un texto denominado Reglas de Procedimiento y Prueba, que contiene 225 artículos que allí se denominan reglas, el cual es sumamente complejo y deja muchos espacios para que los jueces determinen los tiempos aplicables en cada caso del proceso. No hay manera de determinar su duración, pues en ello intervienen factores tan disímiles como la voluntad de los países involucrados para desarrollar algunos de dichos actos. Voy a tratar de hacerlo lo más pronto, lo más rápido que pueda esta respuesta, porque son muchas. Y estoy leyéndolas de aquí de mi pantalla donde las tengo redactadas. Julio Hosto, municipio Caroní del estado Bolívar, Venezuela. Según lo he escuchado en su ponencia, aunque le dicten privativa de libertad al señor Maduro, son pocas las probabilidades que eso se cumpla. Mi respuesta. La Corte Penal Internacional no tiene medios propios para ejecutar sus decisiones. Depende de los países involucrados en los casos. Cito un ejemplo, el caso de Tomás Lubanga, quien fue la primera condena en ese tribunal, fundada en el 14 de marzo del 2012. Desde que entró en funcionamiento, esta Corte ha dictado 34 órdenes de arresto. Recuerde que la Corte entró en funcionamiento en el 2002. Hace 20 años. Desde que entró en funcionamiento esta Corte ha dictado 34 órdenes de arresto. Me parece muy poco. Lleva 11 investigaciones principales y 10 exámenes preliminares. Se ha terminado o cerrado 19 casos. 3 sentenciados cumplen sentencia. 2 ya las cumplieron. 4 imputados murieron antes del juicio, incluyendo a Muammar Gaddafi. El 21 de junio de 2016 se condenó a Jean-Pierre Bemba, de la República Democrática del Congo, a 18 años de cárcel por crímenes ocurridos en el 2002 y 2003. El 4 de febrero de 2021 fue condenado Dominique Ongwen por crímenes en Uganda. En 2004 se abrió la investigación. En 2015 se dictó orden de detención y el 21 de enero de 2015 fue puesto a la orden de la Corte Penal Internacional. Otra pregunta de Inés Cecilia Ferrero, docente jubilada de la ULA Táchira. ¿Hay alguna forma de saber si realmente los casos venezolanos llevados a la Corte Penal Internacional van a ser estudiados, sentenciados y cumplidas sus sentencias?
de tantos trámites, ¿alguno será realmente efectivo? Mi respuesta es, no. No hay maneras de saber eso, señora Ferrero. Es lo que esperamos y hacemos fuerza para que suceda. Otra pregunta. Buenas tardes. María Mauri desde Maturín. ¿Qué organismo a nivel mundial debería monitorear y controlar el avance de los delitos y sus abusos en contra de la humanidad? Mi respuesta es, eso es el papel de los organismos para la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo, uno es de la ONU, otro del sistema interamericano, entre otros. Y judicialmente corresponde a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hacer ese seguimiento cuando abre un examen preliminar, bien por iniciativa propia, bien a instancias exteriores. La señora Nora Rubi Leandro, del municipio El Hatillo, dice, mis preguntas van dirigidas a la parte operativa y resultados hasta la fecha de la investigación de la CPI. Vamos con el caso de Venezuela. Pregunta número 1. Esta señora hizo unas cuantas preguntas. Número de casos hasta la fecha que se pueden considerar completos en evidencia y pruebas para juzgar los delitos y crímenes cometidos. Pregunta número 2. Enlazado con la pregunta anterior, ¿cuánto tiempo o lapso establece la normativa del Estatuto de Roma para juzgarlos? Pregunta número 3. ¿En qué consiste el acto condenatorio y qué castigos procederían considerando las responsabilidades, investiduras y cargos de las personas y funcionarios implicados en los crímenes? Dice, muchas gracias, abogado Carlos, comité organizador de los foros de Favalcar. La respuesta. Señora Nora Rubi, usted planteó 3 preguntas, de las cuales las 2 primeras están respondidas anteriormente a otros participantes del foro, a otros aquí participantes del foro. Seguidamente le reproduzco esas respuestas. Desde que entró en funcionamiento, esta Corte ha dictado 34 órdenes de arresto desde el 2002. Lleva 11 investigaciones principales y 10 exámenes preliminares. Se han terminado o cerrado 19 casos. 3 sentenciados cumplen de la sentencia. 2 ya las cumplieron. 4 imputados murieron antes del juicio, incluyendo a Muammar Gaddafi. El 21 de junio del 2016 se condenó a Jean-Pierre Bemba, de República Democrática del Congo, a 18 años de cárcel por crímenes ocurridos en el 2002 y 2003. El 4 de febrero del 2021 fue condenado Dominic Owen por crímenes en Uganda. En 2004 se abrió la investigación. En 2015 se dictó orden de detención. Fíjense ustedes. En 2004 fue que se abrió la investigación y se vino a dictar orden de detención en 2015, 11 años después. Y el 21 de enero de 2015 fue puesto la orden de la Corte Penal Internacional. El 21 de junio del 2016 se condenó a Jean-Pierre Bemba de República Democrática del Congo a 18 años de crímenes ocurridos en 2002 y 2003. El 4 de febrero del 2021 fue condenado Dominic Owen por crímenes en Uganda. En 2004 se abrió la investigación, en 2015 se dictó la orden de detención y el 21 de enero de 2015 fue puesto la orden de la CPI. Ya, esto es una repetición. Aquí tenemos al profesor, dice, buenas tardes, profesor doctor Ramírez, saludos y agradecimientos a usted y al abogado Carlos Velázquez y al equipo. Saludos desde Nueva Esparta. Soy José Bello. Siguiendo el hilo de su disertación, ¿cuál sería la medida de presión efectiva subsecuente para que se dé la autorización para las investigaciones si el régimen de Maduro, a través de su bufete, la sala del TCJ, se negara a autorizar que proceda la investigación más allá del rechazo moral y la censura? ¿Puede proceder ser juzgado con las evidencias aportadas por los denunciantes sin que se realicen las investigaciones en el país? Se continúa. Se habla siempre del largo tiempo que estas causas legales implican.
¿De qué forma esta investigación, entendiendo que se extenderá posterior a las anunciadas elecciones del 2024, servirá como medida de presión a reactivar una mesa de diálogo? ¿Es posible suspender este juicio si el régimen llegara a ceder en las negociaciones para condiciones justas, humanitarias, libertad de presos políticos? ¿O seguirán su curso los juicios más allá de esa fecha? Gracias y dispense las varias interrogantes. Está dispensado y fueron bastantes. Respuesta. En primer lugar, cabe la advertencia de que los hechos ocurridos durante la permanencia del país como parte del Estatuto de Roma quedan bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, aun cuando el mismo denuncie el tratado y se separe. Esto significa que los casos que actualmente son objeto del proceso de investigación continuarán su curso con o sin la colaboración del régimen. En cuanto a que pueda proceder ser juzgado con las evidencias aportadas por los denunciantes sin que se realicen las investigaciones en el país, eso dependerá del criterio del fiscal, de la Sala de Cuestiones Preliminares y de los tribunales de primera y segunda instancia de la Corte Penal Internacional. Respecto al tiempo que pueda tomar el proceso, ya sabemos que es indefinido y que la experiencia indica que será bastante largo. Por eso yo creo más en un proceso especial, que a lo interno organicemos los venezolanos cuando caiga la dictadura, pero mientras tanto lo que tenemos a mano. Yo he venido diciendo, incluso en algunos actos públicos que he puesto por allí un video que me grabaron, que los venezolanos debemos pensar en constituir, cuando lleguemos a rescatar la libertad en Venezuela, un tribunal especial, estilo Nuremberg, que ayer pues en este foro explicamos. Porque los hechos criminales que han ocurrido en Venezuela en esta oportunidad no están previstos en las normativas regulares que tenemos, en el Código Penal, en las normativas penales. Eso no está previsto, como fue que no estaban previstos los crímenes ocurridos en la Segunda Guerra Mundial y se vieron obligados a pasar por encima del principio de nula crimen, nula pena sin ley. No puede, la ley no puede ser posterior al crimen. Primero el crimen, que cuando ocurra un crimen tienen que someterlo a una ley que ya está establecida. Pero pensar que se puede hacer una ley para juzgar un hecho, pues evidentemente el propósito. Pero en este caso que pasó en el Tribunal de Nuremberg, así fue porque no había manera de imaginarse, no había una norma establecida para 60 millones de muertos. Así en Venezuela. No hay una norma en el derecho penal venezolano que tipifique ninguno de estos crímenes que vienen ocurriendo en estos gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Esa es una reflexión que debemos hacer. Continuamos. La señora Rosina Calcina de Houston dice: gracias, doctor Ley, por su exposición. En Venezuela, el TSJ ha nombrado a 2 generales entre los nuevos magistrados y se ha calificado como militarización de la justicia. ¿Usted cree que eso es aceptable estando el fiscal Karim Khan instalado en Caracas? Estando pendientes los casos de los derechos humanos desde el 2014 y siguen violando los derechos humanos, cuando casi culminando el juicio a Ronald Carreño para obtener una sentencia, la Fiscalía promovió nuevos casos. ¿Es eso justo? Esta es la respuesta. El sistema de justicia interno sigue teniendo una calamidad. No es un sistema de justicia, es un aparato para el beneficio político del régimen, llenándolo de personas sin calificación de ninguna naturaleza, que lo que hacen es extorsionar a la gente. Es un peligro para la ciudadanía. Aparte del TCJ, ese Poder Judicial es un aparato de cerca de 2.000 jueces que tienen salarios ridículos, pero que tienen licencia para la extorsión contra la gente que necesita el servicio. Eso lo denuncié con casos específicos en mi último artículo, el más reciente, que está circulando esta semana, que está saliendo en los medios de comunicación. Mañana vuelve a ser reproducido, quien lo quiera leer. Allí hay
una larga respuesta a este planteamiento que hace la señora Nora Ruby Leandro sobre la posibilidad de que los tribunales internos de Venezuela asuman la competencia para juzgar los casos que están denunciados ante la Corte Penal Internacional. Yo creo que no, porque en verdad que en Venezuela no hay un sistema judicial creíble. Los jueces que hay, los cerca de 2.000 jueces, están en un estado de mendicidad, además que son nombrados a dedo, sin ningún tipo de requerimiento, ni calificaciones, ni concursos, nada. A ellos se les nombra a dedo y solamente se les pide lealtad política y quedan en libertad para hacer desastres como los vienen haciendo, para estar extorsionando a la gente, para pedir dinero por cualquier decisión, etcétera. Bueno, salimos de la señora Ruby. Vamos con Michelle Rodrigo Michi de Mérida. ¡Viva Mérida! Mi amada Mérida. Entonces, dice, será positivo que sigamos visibilizando toda acción de violación de derechos humanos del régimen. Podría hacer un resumen bien sintetizado del procedimiento a seguir para la denuncia. Muchas gracias. Me da risa porque el procedimiento en la Corte Penal Internacional es una cosa tan compleja, tan complicada, que además del Estatuto de Roma, que tiene normas ya de difícil comprensión y ejecución, tenemos lo que se denomina un código de procedimiento y prueba, que es todavía muchísimo más complicado. Pásense, metan en el Google, el buscador, ver reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional para que vean lo que es eso. Entonces, pero yo de todas maneras le contesto aquí a Michelle Rodríguez Michi de Mérida. No hay manera de hacer un resumen sintetizado del procedimiento a seguir como usted me lo pide. Estos son procesos muy complejos, pero a grandes rasgos lo que sí puedo es decir que toda denuncia debe cumplir con requisitos de veracidad. No se puede ir a la Corte Penal Internacional a meter mentiras. Objetividad, precisión, que quienes las elaboran o asesoran son básicamente abogados especializados en la materia. Hay personas que hacen denuncias, pero buscan la colaboración de abogados especializados en la materia. Eso es indispensable, porque si no, pues no va a tener ningún resultado. La Constitución, aquí es Ramón García de La Guaira. La Constitución Nacional establece que los crímenes contra los derechos humanos, contra el patrimonio público, tráfico de drogas, entre otros, no prescriben, independientemente de la decisión de la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional. ¿Podrían ser enjuiciados los integrantes de este régimen que se les impute dichos delitos? Respuesta. Los delitos para los que la Corte Penal Internacional tiene competencia para su juzgamiento son genocidio, crímenes lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Cualquier hecho que pueda quedar tipificado dentro de alguna de esas categorías podrá ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Eso entonces va a depender de la actividad del juez, primero del fiscal y dentro del juez, que cualquier hecho que se quiera llevar ante la Corte se examine y que pueda determinarse que cabe dentro de la tipificación de uno de estos delitos, porque la Corte Penal Internacional no conoce de una gran cantidad de delitos, como por ejemplo ocurre en el derecho penal nacional, en los derechos internos de los países, sino que aquí está muy limitado esa actividad que pueda desarrollar la Corte Penal Internacional, que, repito, son los siguientes crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad, ahí pueden caber muchas cosas, lo que se denomina crímenes de lesa humanidad, incluso es lo que está ocurriendo en Venezuela, crímenes de guerra y crimen de agresión, que es una tipificación, la última que se ha hecho, que todavía incluso esa no está terminada. Pero
en esa tipificación de crímenes de lesa humanidad caben muchas de las cosas que están ocurriendo en Venezuela. Vamos con Aura Rondón, de Puerto Ordaz. Dice: la autorización dada al presidente de la Corte Penal Internacional puede llevar a la detención de Maduro. En caso de ser así, tendrían que detenerlo una fuerza internacional porque en el país nadie se atrevería a hacerlo. Mi respuesta es: no ha habido autorización al presidente de la Corte Penal Internacional. Lo que hubo fue un llamado memorándum de entendimiento que firmó Maduro con el fiscal Karim Khan, el cual autorizó al fiscal, a instalar una oficina en Caracas para prestar asistencia técnica para la investigación de los crímenes denunciados. De llegarse a dictar medidas de arresto, se queda en dependencia de que en el país se produzca un cambio que permita ejecutarlo. Es decir, la Corte Penal Internacional no tiene medios policiales o militares propios para ejecutar sus propias decisiones. Eso no ocurre. Tiene que ser con la colaboración de los países que son miembros del Estatuto de Roma. Aquí tenemos la última pregunta de la señora Carmen Cárdenas, de Portuguesa. ¿Cuál pudiera ser el proceso para llevar las investigaciones acá en territorio venezolano? Dice la señora Cárdenas. Básicamente se requiere verdadera libertad para que el fiscal Karim Khan pueda realizarla bajo sus propias directrices y supervisión. Bueno, hasta aquí las preguntas y las respuestas que tengo el gusto de darle en esta oportunidad, y de nuevo reitero mi agradecimiento tanto a los organizadores del foro, al colega Carlos Velázquez y demás organizadores del foro, y a todas las personas que han estado pendientes y atentas del evento. Y por supuesto, es muy probable que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad haciendo este mismo